Todos los empresarios inician su negocio con la meta de alcanzar el éxito, pero en el camino se enfrentan a desafíos que afectan su salud mental. Bienvenidos a Congruenciómetro, el podcast que explora el impacto de los desafíos que atraviesan los dueños de negocio. Yo soy el psicólogo Charlie Medina. Comenzamos. Hola Iván, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos, Charlie? Yo me siento súper bien. Además estoy muy contento de que te hayas dado una vuelta por acá el día de hoy. Muchas gracias. Te quiero hacer una pregunta para que comencemos acá. ¿No eres empresario hasta qué? No eres empresario, yo creo, hasta que sueltas. Obviamente puedes definir que eres empresario cuando abres tu empresa y cuando empiezas y cuando emprendes. Esa es la parte fácil, abrir. Pero, yo creo que empiezas siendo todólogo y empiezas haciendo lo que debes de hacer, pero también te metes a administración y te metes a todas las áreas porque tienes que estar metido en todo. Pero llega un punto en el que tienes que empezar a soltar. Tienes que en algún momento dejar de hacer las facturas tú y contratar a un administrador o un administrador. Tienes que en algún momento dejar para poder echarte un poco para atrás y empezar a ver la película completa. Como un zoom out y tener la perspectiva completa de lo que está sucediendo. Y yo creo que sí. Repito, empezar, y esto es un proceso que yo creo que a lo mejor puede llevar un rato. No es necesariamente al principio. Puedes sentirte empresario, y lo eres en ese momento. Pero yo creo que yo cuando empecé, por ejemplo, decía, algún día voy a tener gente a mi cargo y voy a estar dirigiendo. Algún día lo voy a hacer, ¿no? Y eso lo dije muy al principio y estoy ahí. Sin embargo, todavía nos falta mucho, ¿no? Claro. Pero hoy ya estoy donde dejé de operar algunas cosas, me puse a dirigir otras, me puse a enfocarme más en lo que para mí es de las cosas más importantes, que es la persona en sí. Entonces, sí, aunque mi equipo es pequeño, aunque somos pequeños en la empresa, creo que la parte más importante siempre es la persona. Y si tenemos esa consigna, vamos a tener siempre gente contenta, porque estamos enfocados hacia allá, hacia ellos, al talento humano. Hay una frase de Simon Sinek que dice que el 100% de los clientes son personas, el 100% de los colaboradores son personas. Si no entendemos a las personas, no entendemos el negocio. A mí me gusta mucho, ¿no? Y el enfoque donde colocamos al talento en el centro de las decisiones es uno de los enfoques que está comenzando a dominar ahora. Hasta hace algunos años era el enfoque en base al cliente, pero resulta que el enfoque en base al colaborador, al menos Adam Grant, Simon Sinek, muchas de las autoridades de psicología organizacional que conocemos hoy en día, está como que dando mejores resultados eso. Te quiero preguntar, platícanos un poco de ti. ¿Cómo se llama tu empresa? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es tu trayectoria? Para conocer un poco aquí y contextualizar el episodio. Ok, yo soy el director general de una empresa llamada El Fuego Brand Studio, donde nos dedicamos a crear marcas desde cero, a la comunicación de las marcas y en general a cómo una marca puede ser vista y percibida. Entonces, en esencia eso es lo que nosotros hacemos. Puede haber diferentes aristas, pero en esencia eso es lo que nosotros hacemos. Yo empecé hace ya 20 años. Empecé clavándome en producción de video y haciendo video, y después en algún momento suelto video para empezar a enfocarme a la dirección de proyectos y a darme cuenta que era bueno creativamente, porque no lo sabía. ¿Cómo lo descubres? Entrándole. No hay otra manera. Yo lo que sí siempre he estado como muy consciente con la gente que trabaja conmigo es que pues, no le tengo miedo. Todavía hace poco pasé un presupuesto para un proyecto un poco distinto a lo que normalmente hago, y a las personas con las que ya hablé, que serían, si es que me la aprueban, que serían como mis brazos derechos para llevarlos a cabo, les dije, presupuestamos primero y vemos si necesitamos después. Me encanta porque el autor del libro El Emprendedor Minimalista dice: no aprendes y empiezas,
empiezas y aprendes. Bueno, nada más, él fue uno de los primeros empleados de Pinterest y además es el founder de Gumroad, una plataforma para creadores de contenido que es una super startup. El libro es muy bueno, se llama El emprendedor minimalista y coincide precisamente la frase con lo que tú estás diciendo. Iván, fíjate que yo veo como psicólogo de dueños de negocios, recibo muchos dolores, ¿no? Y como emprendedor también, y dueño de un pequeño negocio, y socio de un par de pequeños negocios también, digo, si ya sabemos que es una friega, ¿cómo por qué seguimos emprendiendo? O sea, ¿en qué momento decides ser dueño de un negocio y asumir todas las responsabilidades que vienen con eso? No tengo la menor idea. ¿Sabes cuántas veces he dicho, quiero que alguien me contrate? Quiero olvidarme de tener que tener las manos metidas o la cabeza en tantas cosas. Sí es algo desgastante. Sí, Es algo que todo el día... porque, o sea, no es... A lo mejor modelos gringos, o al menos en lo que yo hago, al menos, principalmente, modelos más pegados a un estilo de Estados Unidos, necesita como esta parte corporativitis, ¿no? O sea, que yo entro y hago esta función. Y si me pides hacer otra cosa, no me voy a hacer. Y eso es algo como muy... Acá no. Acá tenemos a gente que a veces necesita, y ojo, yo nunca planeo muy bien para que no haya horas extras, ¿sí? Y no tener que estar como pensando en negrear a nadie. Claro. Pero o al menos el emprendedor, al menos hablo del emprendedor donde tengo que estar pendiente de administración, tengo que estar pendiente de prospección, tengo que estar pendiente de atención al cliente, tengo que estar pendiente de la parte creativa, tengo que estar pendiente del equipo. Entonces, todo eso llega a un punto en el que, porque es una pregunta que te haces creo que todos los días, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? O sea, ¿por qué vivir al filo y por qué tener rachas muy buenas y rachas muy malas? Yo creo que es como un dolor que gusta, ¿no? Es como, no sé si es una droga, no sé si es algo que te estimula, pero al menos en mi punto es, yo ya no sé si puedo regresar. O sea, yo hoy, a lo mejor hace 15 años, 10 años hubiera podido decir, dejo todo. Pero hoy, después de tanto camino recorrido, después de todo lo que hemos hecho y lo que me siento que me falta por hacer, es muy complicado poder decir, tiene que ser una muy buena oferta para que diga, ahí se ve. Yo pienso que mucho emprendedor, porque no hay un destino final, o sea, es ir construyendo día a día. Y mucho emprendedor, sobre todo quien primero fue empleado en una empresa, se pregunta, en algún momento de su historia como emprendedor se pregunta como por qué me metí en este rollo, ¿no? Es natural. Sobre todo yo siento que vivimos en un mundo más volátil hoy que hace 40 años, donde había un poco más de certidumbre cuando tenías una empresa, ¿no? Y yo pienso que es bastante natural tener ese diálogo y decir como ¿para qué me metí en esto? O qué me hace. En el caso mío, es inevitable sentir curiosidad y descubrir esos motivadores. Bueno, si ya sabes que es difícil y si ya sabes que vas a tener rachas muy buenas y rachas muy malas en donde te van a llevar a tu extremo de capacidad emocional, ¿por qué decidimos hacerlo? O sea, siempre me ha llamado muchísimo la atención eso, ¿no? Es como una paradoja, es raro. Y no lo sé, pero al menos en mi caso particular, de alguna manera u otra siempre sale. O sea, siempre he estado parado en el borde del precipicio donde digo, ya no tengo para el mes que viene. Ya no me da, no estoy alcanzando nómina, o pagué la nómina y no hay nada para mí. Pero de alguna manera u otra siempre cae ese proyecto, o sea, aparece alguien, contacté a alguien porque recientemente platicaba yo con el equipo y les decía, ¿de qué nos puede servir ser súper creativos si nadie nos conoce? Entonces, tienes que, y repito, al menos en el ramo donde estoy yo, que creo que muchos diseñadores y muchos freelanceros creen que solamente su portafolio vale y me van a contratar porque me encontraron en Behance. Y ahí alguien me va a dar clic y me van a llamar.
Es mucho. El networking es, creo que probablemente está más grande que eso. Entonces, digo, el portafolio es importantísimo, pero si no tienes una nutrición a tus clientes, si no tienes relaciones, si no tienes todo lo que tiene que ensalzar y estar como alrededor de lo que tienes que hacer para el porque creo que la experiencia es, y no la experiencia de uno, sino la experiencia del usuario. Yo hago una marca, pienso mucho en cómo la va a sentir quien va a interactuar con ella. Restaurante, bar, corporativa, lo que sea. Tengo que ponerme los pies y tengo que tener como la empatía suficiente de cómo va a actuar esta persona. Y tengo que hacer lo mismo. Es una habilidad de inteligencia emocional. Tienes que, o sea, no hay manera. Y lo mismo tengo que hacer conmigo. Entonces a veces el equipo me odia. Es que Iván, el cliente es muy difícil y ya hicimos mil propuestas y nos dice que no. Y es a ver, pongámonos en su lugar. Veámoslo desde su perspectiva. Él es una persona que es un director comercial, un CEO o quien sea, y tiene una óptica donde nosotros no estamos parados allá, donde nosotros estamos trabajando con algunos elementos que a nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, pareciera que funcionan, pero para él no. Y él es el que está en la trinchera. Y tenemos que, pues a veces soltar y decir, pues no quedó tan creativo, no quedó tan bonito como me hubiera gustado, o como lo propuse inicialmente, pero para él así funciona. Entonces, y puede haber discrepancias, pero pues... Tú sabes que, bueno, nos acabas de dar una clase de sinceridad con eso que acabas de decir. Y aquí te va lo más importante. Yo escucho eso a diario. Esa sensación amarga de incertidumbre. Pero lo más llamativo es que lo escucho del emprendedor que factura 400,000 pesos al mes y lo escucho del empresario que factura 15 millones al mes. En diferente escala, pero al final del día, clínicamente se podría catalogar como incertidumbre. Y entonces tú dices, ¿a dónde vamos? O sea, ¿qué tipo de energía necesitamos para atravesar? ¿Será que nos acostumbramos en algún momento de nuestra vida a lidiar con esa incertidumbre? O sea, psicológicamente, ¿será que modelamos nuestro cerebro para acostumbrarnos y seguir adelante? ¿Cómo se alimenta esa energía? Bueno, y por otro lado tienes también el más arcaico o retrógrado, donde es así me funciona, no le muevas. Eso lo escucho también. No, Sí. donde he tenido clientes, donde empresarios que conozco que no han sido mis clientes, que es pues es que, por ejemplo, ¿no? Me vienen a ver y es y me pasó no hace mucho, que tuve que convencer a un cliente al que le estoy haciendo su rebranding. Estamos rediseñando toda su marca y eso significa reconceptualizar a toda su empresa. No nada más es que se vea bonito, sino que nos metemos mucho a una consultoría con el cliente sobre su empresa. Y él me decía, pero es que llevo casi 20 años con este loguito que hice con una sobrina. Ajá. Y pues vendo, y vendo, y vendo. Y le digo, sí, pero, y ahí viene, ¿por qué debe de? ¿No? Porque muchas veces llegan con la pregunta de, ¿y por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Entonces, este brinco de la visión a futuro, donde hablabas del empresario antiguo, y no solo el empresario, el empleado también, ¿no? O sea, la persona, digo, pensemos en la generación de nuestros papás, que con un sueldo de empleado promedio, un vendedor de autos, un gerente de una agencia de autos, podía tener casa propia con 2 automóviles, pagando escuelas privadas a sus hijos. Y un viaje al exterior 1 vez al año. Y eso es casi imposible hoy. Y entonces, cuando hablas de encontrar nuevas fórmulas, maneras de salirte de tu zona de confort, es no estar como picando al oso todo el tiempo, y el empresario o el dueño de las empresas muchas veces no quiere, hasta que empieza a acercarse al precipicio y decir, estamos perdiendo ventas, estamos perdiendo ventas, estamos perdiendo ventas. No, Blockbuster, Netflix. Extraordinario caso, célebre en todas las comunidades de startups y de incubación. El ejemplo
Blockbuster, Netflix. Y así hay varios. Oye, yo te quiero preguntar cuál es tu superpoder, pero no cuál es tu superpoder que ya tienes como reputación a través de la agencia, que pudiera ser un poco esa empatía que deriva en un proceso creativo, sino cuál es el superpoder que te ayuda a no renunciar. ¿Por qué no renunciamos los emprendedores? ¿Qué pasa? No sé. O sea, no te podría decir el por qué exactamente, ¿no? Ahí estamos. Y al menos en mi caso, que nunca trabajé en una empresa, que saliendo de la carrera empecé esto, sin Dios saber cómo, pues la verdad ya estás, como dije hace rato, ¿no? Estás tan avanzado en la carrera que si me bajo de este barco ahorita, ¿qué hago? Entonces, nada más tengo que hacer que funcione esta maquinaria. Entonces, y supongo que es lo mismo para muchos, porque en mi caso somos un equipo pequeño, somos 8 personas, pero también hay 7 personas que dependen de mí. Hay 7 personas que dependen de lo que yo hago, y me gustaría pensar que hay muchos empresarios que tienen esa visión. Creo que no, pero me gustaría pensar que el que factura 400 millones de pesos, que tiene una empresa de 200 personas, es muy consciente que las decisiones que él toma derivan directamente al guardia de seguridad. O sea, hace como 6 meses estaba hablando con un cliente que me parece que es una persona brillante y hablábamos de ese fenómeno. La capacidad de influencia que tiene el dueño de un negocio en la vida de la gente. Hay gente que depende la colegiatura de su hijo, de lo que tú le vas a generar. Y este cliente, que es una persona más, también está en el área creativa, pero más en la pluma, más en la parte del copywriting, me decía, como dueño de negocio, me decía, te conviertes en una especie de deidad porque influyes directamente en la vida de la gente. Es una responsabilidad grandísima que te llevas a tu casa todas las noches. No lo ven muchas veces. Muchas veces no lo ven. Ahora, me mencionaste regreso un poquito como la pregunta sobre superpoder. Uh-huh. Digo, más allá de hablar de si hay o no inteligencia emocional, o sea, yo tengo un ejemplo como muy puntual que me pasó una vez con un cliente con el que no nos estaban saliendo las cosas, que estábamos teniendo muchos problemas, y siempre hay el culpa de quién es. Siempre tenemos como esta carga, como se tiras del pípila, de tener que estar como cargando esta lápida de siempre es mi culpa, siempre es mi culpa. Eso es muy hispanoamericano además. Siempre. Una herencia antropológica ahí. El cliente fue de alguna manera grosero, ¿no? O sea, fue muy incómodo. Y cuando acababa de pasar en el chat de la oficina, llevaba unos minutos que había pasado, en algún momento puse algo a modo de broma. Y una de las personas que trabajaba conmigo me reclamó por qué no estaba yo molesto. Y mi respuesta fue: ¿qué quieres que yo vaya y les grite a ustedes? O sea, tú estás esperando. ¿Tú cómo sabes que no estoy molesto? ¿Tú cómo sabes que no estoy? Entonces, intuían que no estabas molesto porque no entraste a decir truenos y centellas en el chat. No corrí al taller de diseño a gritar. Así es. Y no puse emojis enojados en el chat. O un comentario peyorativo, ofensivo. Yo le dije: oye, tú no sabes qué es lo que hablé con el cliente, tú no sabes qué es lo que yo le contesté, tú no sabes, no tienes ningún contexto sobre nada de eso. Entonces, el hecho de que te ofenda, ¿no? Entre comillas, que te ofenda, que yo no esté molesto porque el cliente hizo algo muy complicado, pues creo que habla en general de la cultura a la que estamos acostumbrados. Totalmente. ¿No? Donde sí, creo que liderando a través del miedo es la mejor, y el grito y el ¿Sabes que eso así es? Se está extinguiendo ese modelo de liderazgo, afortunadamente. No, se está extinguiendo. Las evidencias nos van mostrando, y la rotación o la retención, el liderazgo de grito está muriendo. Y no solamente eso, se está quedando
el talento con un líder gritón, pero que no es un talento competitivo. La gente de valor no trabaja con líderes. Hay una estadística de DDI International que dice, Frontline Project se llamaba el estudio, 57% de los colaboradores en la actualidad no renuncia por sueldo ni por el puesto, renuncia por un mal jefe. Estamos hablando de comportamientos disfuncionales, ofensivos, peyorativos, manipulación y todo eso. Oye, Iván, te quiero hacer una pregunta. Te voy a decir una frase y tú me dirás qué piensas. No existe crecimiento sin fricción. Sí. O sea, digo, y el crecimiento natural puede llevar a separaciones, puede llevar a quiebres, a cambios de 180 grados. O sea, el crecimiento es una maquinaria que puede ser muy traicionera, digo, y no en un tema, o en una visión negativa que sea traicionero, sino que a lo mejor de lo que tú pensabas que era al principio a como terminó siendo, es muy diferente. Entonces, conocemos cientos de casos donde sociedades se pierden, donde errores de comunicación, incluso, o sea, los errores de comunicación creo que son básicos a la hora de la falta de comunicación, la buena comunicación en una sociedad. Cuando estás hablando de una empresa que tiene cabezas que piensan distinto, tiene que saber que piensan distinto. O sea, y saber cuál es tu cualidad y cuál es tu superpoder o fuerza. Así es. Porque si tú me complementas a mí, sé perfectamente que podemos trabajar, aunque no esté de acuerdo contigo. Hay un libro muy bueno que se llama Las 5 disfunciones de los equipos, que escribe Patrick Lencioni, que es una autoridad en psicología organizacional. Y él habla de una pirámide, y creo que el tercer paso es la capacidad de manejar el conflicto que genera las diferencias naturales, porque tú piensas de una manera y yo pienso de otra, y eso es muy muy natural. Pero los hispanoamericanos no estamos acostumbrados a manejar ese conflicto, nos tomamos las cosas de manera muy personal y preferimos que se vaya la relación al caño a generar una dialéctica de tu diferencia más mi diferencia. Fíjate, en todos estos procesos de desgaste que tienes 20 años navegando como empresario, como emprendedor, mi pregunta es, ¿cómo te restauras? ¿Cómo restauras ese desgaste, esa erosión mental, emocional? ¿Usas un protocolo? ¿Tienes rituales? ¿Cómo te restauras tú? Creo que puede haber muchas maneras de hacerlo. Uno es tomarte tu tiempo, o al menos a mí, lo que a mí me gusta es encontrar algún espacio y viajar. Escaparme con mi familia, escaparme con mi esposa. Esa es como la primera. Te abre por completo, te desconectas un rato. Aunque también tengo que confesar que yo no puedo saber exactamente qué es una vacación sin estar completamente ausente. Siempre ha habido voy a revisar mi WhatsApp, voy a revisar mi correo. Siempre es, oigan equipo, ¿cómo va todo? Y no es porque no confíe en ellos, nada más es para que cualquier bomba, pues estoy ahí, ¿no? Donde esté. La otra es chacoteo con mi equipo también. O sea, tiene que haber espacio para el relajo, tiene que haber espacio a platicar de cosas que no son del trabajo, en horas de trabajo. O sea, yo muchas veces estoy con ellos y entro y nos podemos aventar de repente media hora, 40 minutos de hora nalga que no estamos aprovechando, pero estamos hablando de otras cosas y luego son, ok, va, ahora sí, continuemos con lo que estábamos haciendo. Y la otra es, la gran ventaja que al menos yo tengo es que trabajo de proyecto en proyecto. Entonces, cada proyecto es refrescante porque... ¡Wow! Eso sí está padrísimo. Sí, claro. O sea, claro. Hace unos meses estuve yendo a Ciudad de México haciendo hoteles. Hoy estamos haciendo una marca para una empresa que está en el giro de construcción. Estamos trabajando en Chile con un proyecto de superfoods, ¿no? Entonces, terminamos un proyecto en Canadá. Entonces, siempre es... Y digo, el coqueteo y el enamoramiento de que caigan siempre es algo que te tiene como muy
emocionado. Entusiasmado, sin duda. Oye, te quiero hacer una pregunta, una reflexión que igual siempre es una pregunta en forma de reflexión. ¿El empresario moldea el negocio o el negocio moldea al empresario? Yo creo que tiene que ser la segunda. Porque si no te adaptas, mueres. O sea, yo realmente creo que puedes tener una visión y puedes creer que iba a ser así, pero termina siendo, tienes que adaptarte, tienes que encontrar, y desgraciadamente puedo hablar de colegas, amigos que conozco que ahorita están en una situación en la que sus agencias han ido un poco para abajo, o no conozco como lo que está pasando, pero lo que escuchas, lo que, Sí. ¿no? O sea, de repente ya no ves tanto trabajo de ellos y es un chin. O sea, en algún momento, y me puede pasar a mí y ese es el gran temor también del emprendedor. En cualquier momento, tuve un cliente una vez que le vende retail, Sam's, Walmart, todo. Y yo le preguntaba, si se te va, si de repente todo grupo Walmart te dice, hasta aquí llegamos, mueres. Y es una empresa muy grande y factura millones de pesos, pero yo en ese proyecto que estaba trabajando con él decía, ¿por qué no estamos tratando de salirnos de eso? Dejar esa unidad, trabajar como lo sigues haciendo, pero diversifica. Porque si no diversificas, pendes de un hilo, te va muy bien, tienes una empresa con muchos empleados, pero realmente pendes de un hilo. Totalmente, sí, hay una dependencia ahí y bueno, pareciera que es como una bomba de tiempo que no sabemos en qué momento pudiera estallar. Oye, Iván, ¿cuánto está dispuesto uno a pagar para llegar al éxito? Yo sé que difiere de persona a persona, pero ¿en qué momento el éxito empieza a costar muy caro? ¿Qué es el éxito? Tener dinero. Dinero, muchos negocios. Yo creo ¿Tú que, cómo lo interpretas? ¿Tú cómo lo construyes? yo creo que tiene que haber, y una vez leía, seguro soy muy malo con nombres, pero una vez leía un post de posiblemente algunos de los que acabas de mencionar, donde hablaba de el dinero viene como en quinto o sexto lugar para poder definir temas de éxito. Que posiblemente hablas de Naval Ravikant, el autor de Almanac. Muy bueno, librazo igual Puede ser. de empresario. ¿No? O sea, digo, constantemente estoy metido como de diferentes partes de las redes sociales tratando de encontrarme, ¿no? Cuando haces investigaciones para proyectos, normalmente te encuentras con un poco de todo. Claro. Y donde era tener espacio para ti, tener espacio para tu familia, tener tiempo, o sea, yo algo que sí puedo agradecer y creo que, aunque como todos, es muy difícil y todos los días trabajas muy duro para el tema económico. Así es. Y el dinero es muy importante, pero no es lo más importante. Poder decir que he estado presente con mis hijos, para mí es una gran medalla de éxito, ¿no? Creo que es un punto muy importante donde también, eso sí, puedo decir, qué triste que haya mucha gente que pues trabaja de 9 a 5 en empresas en las que son extremadamente rígidas, donde hay oye, tengo un evento de mi hijo mañana en la mañana, ¿tienes algún problema que llegue tarde? No puedes llegar tarde. Regreso al efecto humano. Somos personas. Claro. O sea, si llega esa persona entre trabajar a las 9, si llega a las 10:30, esa hora y media, va a llegar cargado de energía, contento, estuvo en el evento de su hijo, pudo estar, abrazarlo, tomarse la foto con él y después fue a trabajar. Va a renovar su propósito. Y eso es algo que de repente se pierde el enfoque. Yo el otro día platicaba con mi esposa y decía, ¿cuánto dinero se ahorraría una aseguradora si te pagara temas preventivos? Muchísimo.
No, o sea, porque muchísimo. corrigen al final. Así es, pero bueno, hay unos gatekeepers ahí que no han... es una iniciativa, quiero que sepas, en Estados Unidos, pero hay ahí mucha de política. Pero tienes mucha razón. Iván, oye, gracias por venir a Óptimamente. Me encantó escucharte y la perspectiva que tienes, que nos compartiste el día de hoy. Ojalá tenga la oportunidad de que hagamos un segundo episodio. Encantado, Charlie. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias.